Todo se vino abajo cuando, tras la muerte de mi hijo, mi nuera me echó como si fuera basura. Durante la lectura del testamento, se burló de mí. No recibirás ni un centavo de la herencia de tu hijo, te lo prometo. Pero el abogado sonrió y dijo: hay un punto más, el más importante. Cuando lo leyó, mi nuera se desmayó. No podrás creer lo que estaba escrito allí. Antes de continuar, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde tú estás. Finalmente puedo descansar. Dennis fue tan difícil de cuidar en estos últimos meses. Esas palabras me golpearon como un balde de agua helada. Me quedé inmóvil junto al ataúd de mi hijo, con el programa del funeral temblando entre mis manos. Vera revisaba su teléfono otra vez, desplazándose entre mensajes como si no acabara de hablar de mi hijo muerto como de una carga que por fin había dejado atrás. Vera, mi voz se quebró en el aire frío de marzo. Acabamos de enterrar a mi hijo. Ten un poco de respeto por los muertos. Levantó la vista de la pantalla, con irritación brillando en su rostro perfectamente maquillado. El viento atravesó el cementerio, esparciendo los lirios blancos que Marta había colocado en las tumbas cercanas. Otros dolientes se dirigían a sus autos, pero sus conversaciones se detuvieron. Estaban escuchando. ¿Tu hijo? La risa de Vera fue aguda, amarga. Él era mi esposo, Horus. Y ahora, todo es mío. El programa del funeral se rasgó ligeramente en mi puño. Mi mente de ingeniero, siempre precisa, no lograba procesar lo que estaba oyendo. Esa mujer había estado al lado de Dennis durante 7 años. Le había prometido amarlo en la salud y en la enfermedad. Y allí estaba, 30 minutos después de bajarlo a la tierra, hablando de posesión y propiedad. ¿Qué te pasa? Susurré, aunque mi voz se proyectó más de lo que pretendía. Al menos finge que estás triste. Tom Riley, el socio de negocios de Dennis, se había detenido a 20 pasos, sujetando el brazo de su esposa. Ambos nos miraban con un asombro imposible de disimular. Marta Ellie se acercaba, pálida de preocupación. Vera guardó su teléfono en su bolso de diseñador. ¿Triste, Horus? Llevo meses planeando mi nueva vida. Dennis sabía que este matrimonio estaba terminado. Los dos lo sabíamos. Eso no es cierto. Las palabras salieron estranguladas. Él te amaba. Incluso cuando el cáncer me resultó conveniente, ajustó el elegante abrigo negro que Dennis le había regalado la última Navidad. Me dio tiempo para pensar, para planear. Ahora por fin puedo volver a vivir. Marta llegó justo cuando Vera giraba hacia el estacionamiento. Vera, por favor. Este no es el momento ni el lugar. Al contrario, Marta, este es exactamente el momento. Los tacones de Vera resonaban contra el sendero de concreto. Pasé 18 meses interpretando a la esposa devota. Ya terminé con la farsa. Los invitados restantes se habían agrupado en pequeños círculos, murmurando entre ellos. La señora Henderson de la iglesia sacudía la cabeza lentamente. Los 3 hombres del equipo de ingeniería de Dennis parecían incómodos, moviéndose de un pie al otro, evitando cualquier mirada. Observé a Vera alejarse, con paso firme y seguro. No había derramado una sola lágrima durante todo el servicio, ni una. Mientras yo apenas lograba contenerme al leer la elegía, ella había estado en la primera fila, revisando su reloj y golpeando con sus uñas cuidadas el banco de madera. ¿Horus? Marta puso una mano en mi hombro. ¿Estás bien? No pude responder. Mi garganta estaba en carne viva, desgarrada por la incredulidad y la ira creciente. La mujer en la que Dennis había confiado su vida, su negocio, su amor, había estado contando los días hasta su muerte, planeando su huida mientras él luchaba por cada aliento. El viento arreció de nuevo, sacudiendo las ramas desnudas sobre nuestras cabezas. Vera alcanzó su Mercedes plateado, el mismo que Dennis le había regalado en su 5º aniversario. No miró atrás, ni una sola vez. De pie junto a la tumba de mi hijo, me pregunté qué pensaría Dennis si pudiera verla ahora. ¿Estaría destrozado, furioso
¿o acaso ya sospechaba lo que yo apenas comenzaba a comprender? El auto caro desapareció por el camino curvado del cementerio. Yo estaba solo, salvo por Marta, que aguardaba pacientemente a mi lado, y los sepultureros a lo lejos, preparando la tierra para cubrir la tumba. Mis manos seguían temblando mientras miraba la fotografía de Dennis en el programa rasgado. Su sonrisa me devolvía la mirada, cálida y segura, como siempre había sido, incluso en esas últimas semanas, cuando hacía llamadas misteriosas a Leonard Baster e insistía en que todo estaría bajo control. Al contemplar el rostro de Dennis en esa foto, sentí que algo se abría dentro de mi pecho. No era solo dolor esta vez, era algo más profundo, orgullo mezclado con una necesidad desesperada de tener una última conversación con mi brillante hijo. El viento arrastró más pétalos sobre la tierra recién removida. Cerré los ojos y me dejé llevar por los recuerdos. Dennis, con 8 años, de pie en nuestro taller del garaje, con pegamento de maquetas en los dedos y una determinación feroz en sus oscuros ojos. Se empeñaba en pintar sus aviones morados y dorados en lugar del plateado y verde realista que indicaban las instrucciones. «Papá, ¿por qué los aviones tienen que ser plateados?», me preguntó, levantando su caza morado brillante. «Yo quiero que el mío sea diferente, especial». Incluso entonces, se negaba a seguir las reglas convencionales. Mientras otros niños construían sus modelos al pie de la letra, Dennis experimentaba. Modificaba ángulos de alas, ajustaba trenes de aterrizaje, inventaba sus propios esquemas de color. La mitad de sus aviones se estrellaban en las pruebas, pero los que volaban eran espectaculares. Abrí los ojos y miré otra vez la fotografía. Esa misma terquedad creativa lo había hecho millonario. Cena familiar en Northwestern, 2016. Dennis explicando su última idea de negocio mientras gesticulaba emocionado con el tenedor. Su madre había muerto el año anterior, y esas cenas de domingo se habían vuelto sagradas para los dos. «Tengo una idea para una app que ayude a la gente a organizar mejor sus horarios», dijo, con los ojos brillantes de posibilidades. «Pero no solo calendarios, papá. Algo que aprenda tus patrones, que prediga lo que necesitas, que te ayude a decidir mejor cómo usar tu tiempo». Me preocupaba que soñara demasiado en grande. «Hijo, ya existen aplicaciones de agenda, hay muchas. Pero ninguna piensa como los humanos». Sacó su teléfono, dibujando bocetos en servilletas. ¿Y si la tecnología realmente pudiera simplificarnos la vida en lugar de complicarla más? Esa app se convirtió en TimeSync. En 2 años, la había vendido por $12 millones. Pero el recuerdo que más me desgarraba era de hace apenas 3 años. Dennis llegó a mi casa en Evanston un martes por la noche, sin avisar, con champán y una noticia que cambiaría todo. «Papá, me encargaré de ti cuando te jubiles. Ya trabajaste bastante». Sacó su teléfono y me mostró el último informe de evaluación de TechFlow Solutions. «70 millones, papá. ¿Lo puedes creer?». Yo no podía. Mi hijo, que de niño había pintado aviones morados en mi garaje, había creado algo que valía más que todo lo que yo había ganado en mi carrera como ingeniero civil. «Dennis, eso es increíble. Pero no necesito». «Sí lo necesitas», me interrumpió, con voz firme pero tierna. «Te pasaste la vida cuidándome. Déjame devolverte el favor. Te voy a comprar ese taller que siempre soñaste. Con ventilación adecuada y todas las herramientas que querías. Ese taller estaba ahora en mi patio trasero, casi sin usar desde su diagnóstico. Había estado demasiado ocupado cuidándolo para construir nada». Marta carraspeó suavemente. «Horus, está haciendo frío. Quizá deberíamos». Negué con la cabeza. No estaba listo para dejarlo, no cuando esos recuerdos eran lo único que me quedaba de su voz, su risa, su certeza absoluta de que todo saldría bien. Dennis siempre había sido un planificador. Incluso de niño, organizaba sus días, sus proyectos, sus sueños con una precisión ingenieril que igualaba. Propios. Había heredado eso de mí, la necesidad de entender cómo funcionaban las cosas, de arreglar problemas antes de que se convirtieran en desastres.
Pero hubo un problema que no pudo resolver. Una línea de tiempo que no pudo controlar. El recuerdo que había estado evitando todo el día irrumpió en mi mente. La llamada de Dennis, hace 18 meses, con una voz firme a pesar de las noticias que destrozarían todos nuestros planes. Papá, tengo cáncer, pero voy a luchar. De pie en medio del viento del cementerio, comprendí que también debía recordar esa lucha. No solo los buenos tiempos, sino la batalla que me mostró quién era realmente mi hijo y quién era en verdad su esposa. La llamada que lo cambió todo llegó un martes por la mañana de septiembre de 2023. Yo estaba reparando la cerca de mi vecino cuando Dennis me llamó, con un tono inusualmente formal. Papá, tengo cáncer, pero voy a luchar. Cáncer de páncreas, estadio 3. Las palabras me golpearon como martillazos. Agresivo, avanzado, con un pronóstico sombrío. Solté las herramientas y conduje directo al Northwestern Memorial Hospital, donde Dennis se reunía con su equipo de oncología. Se veía más pequeño en aquella cama de hospital, pero sus ojos estaban decididos. Vera estaba sentada a su lado, perfectamente compuesta, tomando notas en su teléfono sobre calendarios y logística del tratamiento. Los médicos dicen que la quimioterapia podría darnos 18 meses, quizá 2 años si tenemos suerte, explicó Dennis, con su mente de empresario ya proyectando escenarios. He arreglado que Tom se encargue de las operaciones diarias en TechFlow. El Dr. Peterson expuso el plan de tratamiento: quimioterapia agresiva cada 3 semanas, posible cirugía si los tumores respondían, radioterapia para controlar el dolor. Dennis escuchaba como si estuviera organizando el lanzamiento de un producto, haciendo preguntas detalladas sobre tasas de éxito y efectos secundarios. Yo te llevaré a las sesiones, le dije de inmediato. Vera levantó la vista de su teléfono. En realidad, Horus, yo puedo encargarme de sus citas médicas. No necesitas preocuparte. Pero en menos de 3 meses, su discurso cambió por completo. Marzo de 2024. Dennis estaba a mitad de su régimen de quimioterapia y los tratamientos eran brutales. Había perdido 14 kilos y la mayor parte del cabello, pero insistía en asistir a reuniones importantes de negocios. Yo lo llevaba a todas sus citas porque Vera había empezado a inventar excusas. Ya no puedo seguir viendo esto, me dijo una tarde mientras Dennis dormía, agotado por la última sesión. Tú eres mejor cuidándolo. Él necesita a alguien más fuerte ahora. ¿Más fuerte? Como si amar a mi hijo en su enfermedad fuera una carga en lugar de un privilegio. Para el verano, me mudé a la habitación de invitados. Dennis necesitaba ayuda para las tareas más básicas: preparar comidas que pudiera tolerar, manejar su medicación, llevarlo y traerlo de los tratamientos cuando estaba demasiado débil para conducir. Vera se había replegado en su oficina, afirmando que necesitaba mantenerse ocupada para gestionar el estrés emocional. La verdad era más simple: estaba planeando su salida. La sorprendí en llamadas con agentes inmobiliarios, hablando de precios de propiedades y del momento adecuado para vender. Había investigado abogados de divorcio, aunque nunca presentó los papeles. ¿Para qué molestarse, si el cáncer resolvería su problema con más eficiencia? ¿Cuánto tiempo más va a durar esto? Me preguntó una noche de octubre, mientras Dennis descansaba arriba. Tengo planes, Horus. No puedo poner mi vida en pausa indefinidamente. La miré sin palabras. Mi hijo luchaba por su vida, y ella estaba molesta por la inconveniencia. Pero Dennis veía más de lo que yo imaginaba. En su último mes, cuando los tratamientos dejaron de funcionar y comenzó el cuidado paliativo, empezó a tener citas misteriosas con Leonard Buster, su abogado de confianza. Se reunían durante horas en la oficina de la casa, revisando documentos a los que no se me permitía acceder. Papá, me he encargado de tu futuro, me dijo en una de nuestras últimas conversaciones lúcidas. Su voz era débil, pero sus ojos ardían de propósito. Confía en Leonard. Él te lo explicará todo después de que me vaya. Dennis, no tienes que preocuparte por mí. Solo concéntrate en mejorar. No voy a mejorar. Su honestidad fue brutal y limpia, como todo en él.
pero me aseguré de que Vera no pueda hacerte daño ni a ti ni a nadie más que me importara. En aquel momento no entendí qué quería decir. Sentado ahora junto a su tumba, viendo a los sepultureros acercarse con sus palas, empecé a sospechar que mi hijo había estado planeando un último proyecto, el más importante de su vida. El viento arreciaba y los últimos dolientes ya se habían marchado. Marta había regresado a su auto, dándome espacio para llorar en privado. Pronto tendría que dejar a Dennis en la fría tierra y volver a un mundo donde Vera creía haberlo ganado todo. Pero las palabras finales de mi hijo sugerían que el juego aún no había terminado. Unos pasos crujieron sobre la grava del cementerio detrás de mí. Me giré y vi a Tom Riley acercarse junto con Marta y otros 2 colegas, con los rostros marcados por un dolor genuino. Ellos sí habían querido a Dennis, a diferencia de la mujer que se mantenía a 5 metros, todavía pegada a su teléfono. Horus, Tom me tendió la mano, firme y cálida. Dennis era brillante. Su compañía cambió toda la industria. La forma en que revolucionó el software de gestión de proyectos, nunca veremos otra mente como la suya. Antes de que pudiera responder, la voz de Vera atravesó el aire helado como vidrio rompiéndose. Sí. Y ahora ese ingenio por fin dará frutos. Levantó la mirada de su pantalla con una sonrisa satisfecha. Todos esos años de trabajo duro están a punto de beneficiar a las personas correctas. El rostro de Tom palideció. Marta dio un paso hacia mí, sus instintos maternales detectando el peligro. Los demás colegas intercambiaron miradas incómodas, de repente fascinados por sus propios zapatos. Vera, dije en voz baja. Estas personas están aquí para honrar a Dennis. Y yo lo estoy honrando, respondió ella, guardando el teléfono en su bolso con lentitud calculada, asegurándome de que su éxito no se desperdicie en sentimentalismos. La doctora Sarah Chen, una de las desarrolladoras principales de Dennis, carraspeó con incomodidad. Quizá deberíamos regresar a la oficina. Tenemos proyectos que discutir. En realidad, no habrá proyectos por un tiempo, replicó Vera, su voz teñida de falsa alegría. Reorganizaré todo en cuanto se completen las formalidades legales. La mandíbula de Tom se tensó. Vera, Dennis construyó esa empresa con objetivos muy claros. Su equipo sabe cómo. Su equipo ahora trabaja para mí. Se miró el caro reloj que Dennis le había regalado en un aniversario. Todo trabaja para mí ahora. Marta, con discreción, deslizó un pequeño papel en mi mano, su número escrito con cuidado. Si necesitas algo, susurró, puedes llamarme siempre. Asentí agradecido, guardando el papel en el bolsillo de mi abrigo. Al menos alguien en este mundo aún entendía la decencia básica. Los invitados restantes se marcharon con torpes despedidas, murmurando condolencias rápidas antes de dirigirse al estacionamiento. La señora Henderson pasó junto a Vera, moviendo la cabeza con desaprobación. El joven pastor que había oficiado el servicio parecía querer decir algo, pero se contuvo. En menos de 10 minutos, solo quedábamos Vera y yo junto a la tumba de Dennis. La temperatura descendía con el atardecer y mi aliento salía en nubes blancas. Ella parecía inmune al frío, alimentada por un fuego interno que apenas comenzaba a comprender. Horus, su tono cambió, volviéndose cortante y de negocios. Necesitamos hablar sobre los arreglos de vivienda. Algo helado se asentó en mi estómago. ¿Qué quieres decir? Pregunté. Me refiero a tu situación de vivienda, respondió ella, sacando sus llaves del auto y haciéndolas tintinear con impaciencia. Lo resolveremos en la casa. Hay documentos que debes ver. La forma en que dijo documentos encendió mi mente de ingeniero, calculando probabilidades. Ninguna era buena. Dennis había sido tan meticuloso en todo lo demás. ¿Acaso había pasado por alto protegerme de su propia esposa? Vera, llevo viviendo en esa casa 18 meses, desde que Dennis enfermó. Sí, su sonrisa era tan cortante como el viento invernal. Y ahora Dennis ya no está. Se giró y caminó hacia su Mercedes plateado, sus tacones resonando sobre el concreto con precisión mecánica. Observé su andar seguro,
el de alguien que se movía como quien ya ganó un juego en el que yo ni siquiera sabía que estaba participando. De pie, solo, junto a la tumba de mi hijo, sentí el primer miedo real desde su diagnóstico. Dennis me había advertido que confiara en Leonard, pero Leonard no estaba allí. La única persona que podía tener respuestas se alejaba de mí hacia un coche que valía más que mi pensión anual. Bajé la mirada una vez más a la fotografía de Dennis, luego doblé con cuidado el programa del funeral y lo guardé en el bolsillo de mi chaqueta, junto al número de Marta. Fuera lo que Vera había planeado, estaba a punto de descubrirlo. El trayecto de 15 minutos hasta Evanston transcurrió en un silencio sofocante. Vera conducía con la radio apagada, sus dedos perfectamente cuidados golpeando el volante en el ritmo de alguna cuenta regresiva interna. Yo miraba por la ventanilla del pasajero los suburbios de Chicago, cada edificio y cada esquina recordándome viajes pasados con Dennis. Cuando entramos en el camino circular de la mansión de la familia Grant, los faros iluminaron algo que me hizo contener el aliento. 3 grandes maletas colocadas en los escalones de la entrada, como equipaje abandonado. —¿Qué es eso? —pregunté, aunque mi estómago ya conocía la respuesta. Vera estacionó con precisión deliberada y apagó el motor. —Tus pertenencias están en la puerta. Esta casa es mía ahora. Me quedé mirando las maletas, incapaz de procesar lo que veía. Vera, esto es ilegal. Yo estoy registrado aquí. Esta es mi dirección en todos mis documentos. Ella salió del auto y subió con paso seguro hasta la entrada, sacando sus llaves de la casa. Lee el contrato de alquiler, Horus. Dennis te rentó una habitación. El contrato terminó con su muerte. ¿Contrato de alquiler? La seguí por los escalones de ladrillo, con las piernas pesadas. ¿De qué contrato hablas? En lugar de abrir la puerta, sacó de su bolso un sobremanila. Dentro había 3 páginas de documentos legales, perfectamente redactados y con la firma de Dennis de hacía 12 meses. Contrato de arrendamiento de habitación, leyó en voz alta, con satisfacción en cada palabra. Arrendamiento mes a mes entre el arrendador Dennis Grant y el arrendatario Horus Grant. Terminación automática al fallecer el arrendador. Mis manos temblaban mientras revisaba los papeles bajo la luz del porche. La firma de Dennis parecía auténtica. Las fechas coincidían. El lenguaje legal era preciso y vinculante. Acabamos de enterrar a tu esposo, dije, con la voz quebrada por la incredulidad. Y ahora empieza mi nueva vida, respondió, cruzándose de brazos en la puerta, bloqueando mi entrada a la casa donde había cuidado a mi hijo moribundo. Sin ti, Dennis jamás habría querido esto. Me amaba. Quería que me cuidaran. Dennis está muerto. Su voz era plana, sin emoción. Yo estoy viva. Y esta propiedad me pertenece. La escritura está a mi nombre como cónyuge sobreviviente. Miré más allá de ella, hacia el cálido pasillo iluminado donde Dennis y yo habíamos compartido tantas conversaciones durante su enfermedad. Desde la ventana de la cocina se veía el taller que él había construido para mí. $10,000 en herramientas y equipos que apenas había tenido tiempo de usar. ¿Mis herramientas? ¿Mi taller? Tu taller está en mi propiedad. Podrás organizar que lo trasladen una vez que encuentres dónde vivir. ¿Y a dónde se supone que vaya? Son casi las 7, el mismo día del funeral de mi hijo. Ese no es mi problema, dijo con frialdad, apartándose solo lo suficiente para tomar la manija de la puerta. Tus cosas están empacadas. Tu contrato terminó. Si no te has ido en 15 minutos, llamaré a la policía por allanamiento. La crueldad casual de su voz era sobrecogedora. Esa mujer había cenado en mi mesa, había aceptado mis cuidados durante la enfermedad de Dennis, había sonreído y actuado como la esposa devota mientras planeaba este preciso momento. Fui hasta mi viejo Honda Civic y comencé a cargar las maletas en el maletero y el asiento trasero. Toda mi vida cabía ahora en 3 bolsas: ropa, algunos libros, las fotografías de Dennis y la pequeña caja con los modelos de aviones que habíamos construido juntos cuando era niño. Vera observaba desde la puerta, su silueta recortada por la cálida luz de una casa que ya no era mi hogar.
No se movió para ayudar. No habló. Solo esperaba a que terminara y me marchara. Cuando cerré el maletero, lanzó su última sentencia. No vuelvas sin cita previa, Horus. Esto ahora es propiedad privada. La puerta se cerró con un clic sólido, seguido del sonido de cerrojos girando. Las luces de la casa empezaron a apagarse una a una, como si estuviera borrando mi presencia de cada rincón que había ocupado. Me senté en el auto, con el motor encendido y la calefacción soplando en mi cara. A través de la ventana aún podía ver el taller de Dennis, con las herramientas brillando en la oscuridad. 18 meses de mi vida había pasado en esa casa, cuidando a mi hijo, viéndolo luchar, resistir y morir con dignidad. Ahora estaba sin hogar el mismo día de su funeral. La radio tocaba un suave jazz mientras me alejaba de Evanston, siguiendo las señales hacia un motel barato en Chicago. En el retrovisor, la mansión de los Grant se hacía más pequeña hasta desaparecer, llevándose consigo la última conexión física con la vida de mi hijo. Pero Vera había cometido un error, había mostrado su jugada demasiado pronto. Dennis había estado planeando algo con Leonard Baxter, y mañana lo descubriría. El letrero de neón parpadeante con la palabra Vacancy del Midwest Inn apareció como un salvavidas en la creciente oscuridad. Había pasado 2 horas conduciendo por los suburbios exteriores de Chicago, comparando tarifas en establecimientos cada vez más deteriorados. $65 por noche era manejable por unos días, aunque mis modestos ahorros no durarían mucho más. El recepcionista apenas levantó la vista de su revista cuando firmé el registro. La habitación 127 estaba al fondo del estacionamiento, encajada entre una ruidosa máquina de hielo y una escalera que olía a cigarrillos y desinfectante industrial. Dentro, la habitación parecía un viaje al pasado. Colcha floral descolorida, muebles de imitación madera de los 81, baño tan pequeño que apenas permitía girar. El contraste con la mansión en la que había vivido horas antes habría resultado risible si no fuera tan devastador. Desempaqué metódicamente, colgué mi traje de funeral en el armario angosto y acomodé mis pocas pertenencias en la pequeña mesa junto a la ventana. Los documentos del contrato de arrendamiento quedaron extendidos sobre la superficie rayada como pruebas en una escena del crimen. Bajo la luz dura del techo, la firma de Dennis parecía aún más auténtica, más condenatoria. Afuera, el tráfico de la autopista zumbaba con constancia, interrumpido por el rugido ocasional de un camión o una motocicleta rumbo a la ciudad. El sonido resultaba extrañamente reconfortante, prueba de que el mundo seguía girando aunque mi vida acabara de descarrilar. Encontré la tarjeta de presentación de Leonard Baxter en mi cartera, detrás de una foto de Dennis en su graduación universitaria. La tarjeta estaba algo doblada por los años, pero el número seguía legible. Un viejo teléfono de disco descansaba en la mesita de noche, otra reliquia de décadas pasadas que parecía encajar con mi situación actual. Leonard contestó al tercer timbrazo, con una voz profesionalmente cálida pese a la hora. Bufete Baxter y Asociados. Habla Leonard. Leonard, soy Horus Grant. Perdona que llame tan tarde, pero necesito una consulta legal. Horus. Su tono cambió de inmediato, lleno de genuina preocupación. Mi más sentido pésame por Dennis. Fue un hombre extraordinario. ¿Qué sucedió? Le expliqué la expulsión, el contrato de arrendamiento y la calculada puesta en escena de Vera. Leonard escuchó en silencio, soltando de vez en cuando un leve murmullo de reconocimiento, tomando sin duda notas cuidadosas. ¿Esto es legal? Pregunté cuando terminé. ¿De verdad puede echarme el día del funeral? Lamentablemente, si el contrato es válido, ella tiene el derecho legal de terminarlo con la muerte del arrendador. La ley de Illinois es bastante específica con los acuerdos mes a mes. Hizo una pausa, y escuché el roce de papeles al otro lado de la línea. Sin embargo, hay otros asuntos que debemos tratar. ¿Puedes venir mañana por la mañana a mi oficina? ¿Qué tipo de asuntos? La lectura del testamento de Dennis. Hay disposiciones que debes conocer. Algo en su voz aceleró mis pulsaciones. ¿Disposiciones? No puedo darte detalles por teléfono, pero Dennis fue muy minucioso en su planificación.
muy considerado con las personas que le importaban. Otra pausa. Trae contigo los documentos del contrato de arrendamiento. Necesito revisarlos con detalle. Acordamos la cita para las 10 de la mañana siguiente. Al colgar, me quedé sentado al borde de la cama del motel, mirando el estacionamiento donde mi Honda descansaba entre camionetas viejas y sedanes desgastados. Una familia descargaba maletas 2 puertas más allá. Padre, madre y 2 niños pequeños emocionados por la aventura de dormir en un motel. Pensé en las últimas palabras de Dennis. Confía en Leonard, él te lo explicará todo. En su momento creí que hablaba de los arreglos del funeral o de simples asuntos de la herencia. Pero algo en el tono de Leonard sugería que mi hijo había estado planeando mucho más de lo que yo imaginaba. La fotografía de Dennis en su graduación me sonreía desde la mesita de noche. 22 años, lleno de sueños y determinación, de pie junto a mí en su toga y birrete. Aquel día me susurró algo al oído. Papá, algún día voy a cuidar de ti como tú has cuidado de mí. Quizá encontró la forma de cumplir esa promesa, incluso desde más allá de la tumba. Apagué la luz dura del techo y me acomodé contra las almohadas delgadas. A través de las paredes se oía la televisión con risas enlatadas de comedia y a lo lejos el murmullo de la familia de al lado acomodándose para dormir. Mañana sabría que había estado planeando realmente Dennis durante esas reuniones misteriosas con Leonard. Esta noche intentaría dormir y prepararme para la revelación que me aguardaba por la mañana. 4 días en el Midwesting me enseñaron el ritmo de la desesperación, despertar al amanecer con el ruido de la autopista, ducharme en una cabina apenas más ancha que mis hombros, café instantáneo y donas rancias de la máquina expendedora, contar los billetes que menguaban en mi cartera y calcular cuántas noches más podía pagar. El 20 de marzo amaneció gris y gélido, pero se sentía distinto. Hoy habría respuestas. Me vestí con cuidado con mi mejor traje, el azul marino que Dennis insistió en que comprara para su boda 7 años atrás. La ironía no se me escapaba. En el espejo resquebrajado del motel veía exactamente lo que era. Un hombre de 65 años intentando conservar la dignidad mientras duerme en una habitación de $65 la noche. El trayecto al centro tomó 45 minutos entre el tráfico de la mañana. El perfil de Chicago surgía poco a poco, torres de vidrio apuntando a nubes plomizas que prometían nieve. Había conducido por esas calles incontables veces durante mi carrera como ingeniero, pero hoy era como entrar en territorio extranjero. Buster y Associates ocupaba el piso 28 de un edificio reluciente en The Loop. El ascensor me dio tiempo para calmar los nervios y repasar las preguntas que había preparado. Leonard había sido críptico por teléfono, hablando de sorpresas y disposiciones sin especificar. La recepción susurraba servicios legales caros, muebles de caoba, arte original y una vista del lago Michigan que seguramente costaba más al mes que mi pensión. La recepcionista, una profesional treintañera, sonrió con calidez cuando me anuncié. Señor Grant, el señor Buster lo está esperando. Sala de conferencias B. Leonard se puso de pie detrás de una mesa cubierta de documentos legales cuando entré. Era más joven de lo que imaginaba, quizá 55, con sienes canosas y el apretón de mano seguro de quien está acostumbrado a manejar las crisis ajenas. Horus, gracias por venir. Su voz tenía una calidez genuina bajo el tono profesional. Por favor, siéntate. ¿Café? Gracias. Me hundí en una silla de cuero que probablemente costaba más que mi renta mensual. Leonard, necesito entender mi situación. Vera ha dejado claro que me considera un obstáculo que hay que remover. Sirvió el café desde un servicio de plata, con movimientos deliberados y tranquilizadores. Dennis dejó un testamento muy detallado. Habrá sorpresas. ¿Qué sorpresas? Vera dice que todo le pertenece como cónyuge supérstite. Dennis anticipó varios escenarios. La sonrisa de Leonard fue leve pero alentadora. Confía en el proceso, Horus. Tu hijo fue extraordinariamente meticuloso. Saqué los documentos del arrendamiento que Vera había presentado. ¿Y esto? ¿De verdad puede desalojarme alegando que Dennis era mi arrendador?
Leonard examinó los papeles con atención, sin revelar nada en el rostro. El contrato parece legítimo. Sin embargo, el derecho sucesorio es complejo. Existen protecciones para familiares que pueden prevalecer sobre una simple relación arrendador-arrendatario. ¿Y la casa? ¿Puedo volver? Quédate en el motel por ahora. Su tono fue firme, pero tranquilizador. Todo quedará claro muy pronto. He programado la lectura formal del testamento para este viernes a las 2 en punto. Estarán presentes todas las partes. ¿Todas las partes? Tú, Vera y los testigos que especificó Dennis, Tom Riley, de la empresa, y Martha Ellis, como representante de la familia. Anotó en un blog. La lectura se grabará por motivos legales. Alivio y ansiedad se mezclaron en mi pecho. Leonard, te agradezco la ayuda, pero debo preguntar por tus honorarios. Mis recursos son limitados. Dennis dispuso que todos los gastos legales relacionados con su patrimonio corrieran por su cuenta. No tienes por qué preocuparte por eso. Su sonrisa se amplió apenas. Tu hijo pensó en todo, Horus. En absolutamente todo. Su tono sugería capas de significado que aún no alcanzaba a comprender. Dennis siempre fue un planificador, pero la precisión de estos arreglos rozaba lo sobrenatural. ¿Vera traerá su propio abogado? Lo espero. Tiene derecho a representación durante el proceso sucesorio. Leonard apiló los documentos con una pulcritud impecable. Horus, quiero que entiendas algo importante. Dennis te amaba profundamente. Cada disposición de su testamento refleja ese amor. Aquellas palabras me golpearon más fuerte de lo que imaginaba. 4 días de rabia y desesperación habían enmascarado mi duelo, pero la certeza tranquila de Leonard lo trajo de vuelta con toda su fuerza. Mi hijo me había estado protegiendo incluso mientras luchaba contra el cáncer, incluso mientras su esposa planeaba mi destrucción. Viernes a las 2, confirmó Leonard, entregándome una tarjeta con la cita. Piso 28, sala de conferencias atrae identificación y cualquier documento que consideres relevante. Me puse de pie para irme, más firme que desde el funeral. Leonard, ¿puedes darme alguna pista de lo que Dennis planeó? Confía en el juicio de tu hijo. Su apretón de manos fue firme y definitivo. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. El descenso en ascensor se sintió distinto al ascenso. En lugar de desesperación, llevaba esperanza cautelosa. Dennis había ido 3 jugadas por delante de todos durante su enfermedad, al parecer también de su esposa. Conduciendo de regreso al motel entre el tráfico de la tarde, pensé en el enfrentamiento del viernes. Vera llegaría esperando una victoria total, probablemente con una abogada costosa. Había pasado 4 días planeando su siguiente movimiento, segura de su posición. Pero Dennis llevaba mucho más tiempo planeando. La mañana del viernes llegó con ese viento feroz que convierte a marzo en el último ataque del invierno. Había pasado los 3 días previos en el motel en un estado extraño de animación suspendida, demasiado ansioso para leer, demasiado inquieto para dormir bien, demasiado corto de dinero para hacer otra cosa que esperar. A las 11 ya estaba vestido otra vez con mi traje de funeral, revisando mi aspecto en el espejo implacable del motel. El rostro que me devolvía la mirada mostraba cada uno de mis 65 años, más el peso de las últimas semanas. Pero en mis ojos había algo que no veía desde el diagnóstico de Dennis. Propósito. El trayecto al centro se sintió diferente. En lugar de ir empujado por la desesperación a la oficina de Leonard, avanzaba hacia respuestas. Lo que fuera que Dennis hubiera planeado, hoy revelaría su proyecto final, y sospechaba que sería su obra maestra. Llegué a Baxter y Associates 15 minutos antes, en parte por los nervios y en parte por respeto a la solemnidad del momento. La misma recepcionista me recibió con una simpatía profesional y me indicó la sala de conferencias A, más grande que la del otro día y con una vista de todo el centro. Leonard ya estaba allí, rodeado de pilas de documentos y lo que parecían equipos de grabación de audio. Su manera era serena pero alerta, como un cirujano a punto de emprender una operación compleja. Horus, puntual, me indicó una silla frente a la cabecera de la mesa.
Los demás llegarán en breve. Los demás resultaron ser un desfile de personas cuyas reacciones definirían la tarde. Tom Riley llegó primero, incómodo en un traje que delataba que preferiría estar depurando código antes que asistiendo a un trámite legal. Martha Ellis lo siguió, con un bolso pequeño y la expresión de quien está preparada para un drama familiar. Y entonces llegó Vera. Entró en la sala como quien asiste a su coronación, vestida con un traje negro carísimo que lograba verse a la vez apropiadamente sobrio y triunfalmente elegante. Detrás de ella venía una mujer de rostro afilado, cuarentona, con un maletín de cuero que gritaba alta gama legal. Margaret Walsh se presentó con un apretón de manos seco. Represento los intereses de la señora Grant durante estas actuaciones. Vera se acomodó en su silla con la satisfacción de quien ya ganó. Apenas reconoció mi presencia. Su atención estaba clavada en los documentos extendidos ante Leonard. Su sonrisa era pequeña, pero inconfundible. Horus, ¿para qué viniste? Aquí no hay nada para ti. Lo dijo con una crueldad casual, lo bastante alto para que todos lo oyeran. Margaret Walsh posó una mano contenedora sobre el brazo de su clienta, pero el daño ya estaba hecho. Tom se removió incómodo. El rostro de Marta se endureció con desaprobación. «Tengo derecho legal como padre de Dennis», respondí en voz baja. «¿Derecho legal a qué?» Vera alzó la barbilla con absoluta seguridad. «Has vivido en mi casa como inquilino. Ese arreglo terminó con la muerte de mi esposo». Margaret revisó toda la documentación. «Todo me pertenece a mí, como esposa sobreviviente». Leonard carraspeó, imponiendo silencio con la autoridad de un profesional acostumbrado a controlar salas tensas. «Por favor, todos, calma. El testamento de Dennis es muy específico en cuanto a las distribuciones. Procedamos con la formalidad debida». Margaret Walsh abrió su maletín, sacando blocs legales y lo que parecían ser impugnaciones ya preparadas. «Mi clienta espera recibir la herencia completa como esposa legítima. Estamos preparados para impugnar cualquier disposición irregular». «Queda asentado», respondió Leonard con serenidad. Activó el equipo de grabación con un clic suave. Esta es la lectura formal del último testamento de Dennis Michael Grant, fechado el 15 de diciembre de 2024. Presentes, Horus Grant, padre, Vera Grant, esposa sobreviviente, Margaret Walsh, abogada de la señora Grant, Tom Riley y Martha Ellis, testigos designados. La sala quedó en absoluto silencio, interrumpido solo por el rumor del tráfico 28 pisos más abajo. Vera se inclinó hacia adelante, irradiando confianza. Yo apretaba los brazos de la silla, preparado para la decepción, pero aún esperando justicia. Leonard abrió el grueso documento, su voz adoptando la cadencia solemne de los procedimientos legales. Yo, Dennis Michael Grant, en pleno uso de mis facultades mentales y físicas, establezco este como mi testamento final y revoco todo testamento y codicilo anterior. Las cláusulas preliminares pasaban sobre mí como ruido de fondo. Mi mente de ingeniero solo esperaba el núcleo, lo que determinaría si pasaría mis últimos años en un cuarto de motel o en un hogar digno. Vera tamborileaba los dedos contra la mesa, marcando un compás invisible hacia su victoria, pero la ligera sonrisa de Leonard insinuaba que aquella tarde guardaba sorpresas. «Ahora pasamos a los legados y distribuciones específicas», anunció Leonard, pasando a las páginas cruciales. El momento de la verdad había llegado. «A mi amada esposa, Vera Grant». La voz de Leonard llenó la sala con precisión medida. «Le dejo los siguientes bienes: la residencia familiar en 1247 Maple Grove Drive, Epston, Illinois, incluidos todos los muebles y propiedades personales que contenga. Todos los vehículos registrados a mi nombre, incluido el Mercedes S-Class 2024 y el Tesla Model Octubre de 2023. Las cuentas corrientes y de ahorro en el First National Bank of Chicago, por un total aproximado de $340,000. La sonrisa de Vera floreció como una flor envenenada. Se recostó en su silla con visible satisfacción, lanzándome una mirada triunfal. «¿Ves, Horus? Te lo dije, no recibirías nada».
Margaret tomaba notas con calma profesional, sin mostrar sorpresa. Tom Riley fijaba la vista en sus manos, seguramente calculando las implicaciones para la empresa. Marta me observaba con preocupación, esperando mi hundimiento. Leonard continuó, imperturbable. Además, la señora Grant recibe todas las joyas, obras de arte y colecciones adquiridas durante el matrimonio, valuadas en aproximadamente $85,000. Leonard, dijo Vera con dulzura fingida, creo que ya hemos cubierto lo importante. Horus puede ver que Dennis fue muy claro en sus intenciones. En realidad, respondió Leonard con calma, solo hemos cubierto las distribuciones preliminares. Hay más legados. Pasó la página con lentitud calculada. A mi padre, Horus Grant, quien sacrificó 18 meses de su jubilación para cuidarme durante mi enfermedad. Mi corazón se detuvo. Dennis me había recordado. Aún muriendo, me había protegido. Le dejo el 50% de Techflow Solutions, incluidas todas las acciones, derechos de voto y distribuciones de dividendos. Esto representa aproximadamente $35 millones en valuación actual. El silencio fue ensordecedor. El rostro de Vera se descompuso, perdiendo el color como si le hubieran abierto una válvula. La pluma de Margaret quedó congelada a mitad de una nota. Tom Riley alzó la cabeza con sorpresa, y algo parecido al alivio. ¿Qué? La voz de Vera se quebró como cristal. Eso es imposible. Soy su esposa. Todo debería ser mío. Leonard siguió leyendo, ignorando su protesta. Además, el señor Horus Grant recibe el taller y todas las herramientas construidas para su uso, que deberán trasladarse a la propiedad de su elección. Todas las maquetas de aviones fabricadas juntos durante la infancia de Dennis y la suma de $150,000 del Fondo Educativo Conmemorativo. No podía respirar. El 50% de la empresa de Dennis, $35 millones, el taller de mis sueños. Después de una semana de humillación y desesperación, mi hijo me entregaba seguridad más allá de lo que jamás imaginé. Esto es un fraude. Vera se levantó de golpe, su fachada se resquebrajó por completo. Impugnaré esta decisión. Tú tramaste esto, viejo manipulador. Vera, atiné a responder, aún aturdido. Esto es legal. Dennis tenía derecho a distribuir sus bienes como quisiera. ¿Legal? Su risa fue cortante y amarga. ¿Crees que permitiré que robes la mitad de lo que me corresponde? Margaret, diles que esto se puede impugnar. La abogada hojeaba sus notas frenéticamente, su rostro traicionando nerviosismo. Podría haber fundamentos para alegar influencia indebida, pero nada. Vera casi gritaba. Dennis estaba enfermo, muriendo. Su juicio estaba comprometido. Este viejo se aprovechó de su condición. Tom Riley intervino entonces, con voz baja pero firme. Vera, estuve presente en varias reuniones de negocios con Dennis hasta el final. Su mente estaba completamente clara. Sabía perfectamente lo que hacía. Son todos conspiradores. Vera giró hacia Leonard. ¿Cuánto te pagó Horus para inventar esta farsa? Leonard permaneció imperturbable. Señora Grant, entiendo su decepción, pero estas disposiciones fueron enteramente decisión de Dennis. Pasó un tiempo considerable asegurándose de que cada detalle fuera legalmente sólido. Vera volvió hacia mí, sus ojos ardiendo de furia, aún más cruel que nunca. ¿Crees que has ganado algo, viejo? Te lo quitaré todo. Cada centavo, cada acción, cada herramienta de ese taller. Cuando mis abogados terminen, vivirás en ese motel el resto de tu miserable vida. Marta me tomó la mano con suavidad. Dennis te quería mucho, susurró. Pero Leonard aún no había terminado. Organizaba sus papeles con cuidado quirúrgico. Señora Grant, siéntese, por favor. No hemos concluido la lectura. ¿Qué más podría haber? Vera permaneció de pie, apoyando las manos en la mesa como armas. La sonrisa de Leonard era leve, pero inequívoca.
Existe una condición más que afecta a todas las distribuciones previas. La temperatura en la sala descendió como si una corriente helada hubiera atravesado las ventanas. La bomba que Dennis había preparado estaba a punto de estallar. Leonard tomó otro documento de su carpeta perfectamente ordenada. El zumbido del grabador y la respiración agitada de Vera eran los únicos sonidos. «Hay una cláusula adicional en el testamento», anunció Leonard con voz solemne. Una condición especial que Dennis agregó 3 semanas antes de su muerte. Los ojos de Vera se entrecerraron peligrosamente. ¿Qué condición? Está ocultando algo. La condición establece, leyó Leonard con precisión, que si mi esposa Vera intenta forzar a mi padre, Horus, a abandonar nuestro hogar dentro del primer año después de mi muerte, la herencia completa, casa, vehículos, cuentas bancarias y acciones de la empresa, se transfiere automáticamente en su totalidad a Horus Grant. El silencio fue absoluto. Ni siquiera se oía el tráfico de fondo. El rostro de Vera se desmoronó, comprendiendo las implicaciones como si un edificio se le hubiera derrumbado encima. No, balbuceó con desesperación. Esto es una trampa. Él no podía saber. Dennis también dejó una grabación en vídeo explicando sus motivos. Continuó Leonard, preparando una pequeña pantalla. Quería que entendieran su razonamiento. La pantalla parpadeó y apareció el rostro de mi hijo. Más delgado, marcado por la enfermedad, pero con los ojos firmes, llenos de inteligencia y amor. Sentí que el corazón se me detenía al verlo y oír su voz desde más allá de la tumba. «Vera», dijo Dennis, su voz suave pero firme, «si estás viendo esto, significa que echaste a mi padre de nuestra casa. Esperaba que me sorprendieras. Esperaba que la mujer con la que me casé mostrara compasión en el duelo, pero te conozco demasiado bien». Vera jadeaba, aferrándose a la mesa con los nudillos blancos. Margaret escribía frenéticamente, pero su rostro mostraba alarma profesional. «Papá», continuó Dennis, mirando directo a la cámara con esa precisión que yo le enseñé. «Siento que tuviste que sufrir su crueldad, pero te he protegido. Todo lo que construí, todo lo que gané, ahora es tuyo. Úsalo bien. Vive con comodidad. Honra la memoria de mamá en esa casa». El vídeo se detuvo un instante, y Leonard aclaró con voz tranquila. La expulsión ocurrió el 15 de marzo, el día del funeral. La condición se activó de inmediato. Todos los bienes se transfieren a Horus Grant con efecto inmediato. «Esto no es legal», gritó Vera, al borde del histerismo. «Un testamento no puede tener condiciones así». «En realidad, sí puede», respondió Leonard con calma. «La herencia condicional es perfectamente válida en Illinois siempre que las condiciones estén claramente estipuladas y no contravengan el orden público». Dennis se asesoró ampliamente para asegurar su validez. Margaret al fin habló, su voz crispada. «Impugnaremos de inmediato. Influencia indebida, incapacidad mental, fraude». El vídeo continúa. La interrumpió Leonard, reiniciando la grabación. Dennis apareció de nuevo en la pantalla, sonriendo con tristeza. «Vera, te amé durante 7 años. Te di todo lo que pude. Pero el amor sin bondad es solo posesión. Papá me enseñó a tratar a la gente con dignidad, sobre todo a la familia. Esperaba que el matrimonio te enseñara esos mismos valores». Vera dejó escapar un sonido ahogado y se desplomó sobre la mesa como si la hubieran golpeado. «Si hubieras mostrado a papá, aunque fuera respeto básico después de mi muerte, habrías heredado todo como mi esposa. Pero conocía tu naturaleza. Aposté a que tu codicia superaría a tu juicio». La expresión de Dennis era dolorida, pero firme. Dennis perdió esa apuesta, pero papá ganó su futuro. El vídeo terminó con Dennis diciendo en voz baja: «Los amo a ambos, pero yo protejo a quienes aman más a los demás que a sí mismos». Leonard apagó la pantalla y se volvió hacia la devastada sala. «La transferencia legal comienza de inmediato. Señora Grant, tiene 30 días para desalojar la propiedad». La respiración de Vera se volvió rápida y superficial.
Sus ojos se pusieron en blanco y se desplomó sobre la mesa. Margaret Walsh la sostuvo justo a tiempo, pidiendo ayuda médica. Llegaron los paramédicos y, tras reanimarla con sales aromáticas, la sacaron de la sala. Yo permanecí inmóvil, abrumado por la magnitud del amor y la previsión de mi hijo. Dennis había sabido exactamente quién era su esposa y cómo actuaría. Incluso al borde de la muerte, me había protegido con precisión quirúrgica. Tom Riley rompió el silencio. Dennis siempre estuvo 3 pasos por delante de todos. Martha Ellis me tomó la mano con ternura. Te salvó, Horus. Incluso desde la tumba, te salvó. Vera fue sacada del salón por los paramédicos, mientras Margaret Walsh la seguía con profesionalismo derrotado. Leonard, por su parte, comenzó a organizar los documentos para la transferencia inmediata. Yo me quedé sentado, mirando la pantalla en blanco donde había estado el rostro de mi hijo. Dennis me había dado todo: seguridad, dignidad y la certeza de que su amor me protegería para siempre. El juego había terminado. La justicia había sido servida por la mano más amorosa que jamás conocí. La guerra legal. Los 2 meses siguientes se convirtieron en una lección magistral de futilidad jurídica. Pese a haber perdido todo por sus propias acciones, Vera se lanzó a impugnar el testamento con la desesperación de alguien que se ahoga en sus propias consecuencias. El bufete de Margaret Walsh ocupaba un piso entero en un rascacielos de Michigan Avenue, con un vestíbulo de mármol decorado con premios por litigios complejos. Pero ni todo su prestigio podía contra un problema fundamental. Dennis había sido más inteligente que todos los presentes, incluida ella. La cláusula condicional es discriminatoria, argumentó Margaret en la primera audiencia, el 2 de abril. Penaliza a mi clienta por ejercer sus derechos como propietaria. La jueza Patricia Harrison, una mujer de 60 años con cabello gris acero y cero paciencia para los argumentos vacíos, revisó los documentos con frialdad clínica. El testador tenía pleno derecho legal a establecer condiciones de herencia. Abogada, nada en la ley de Illinois impide legados condicionados al comportamiento del beneficiario. Asistí a todas las audiencias desde la galería, observando cómo el equipo de Vera agotaba cada ángulo: influencia indebida, incapacidad mental, fraude documental, cláusulas discriminatorias. Cada argumento se derrumbaba bajo la defensa meticulosa de Leonard y el vídeo que mostraba la claridad de pensamiento de Dennis. Señor Grant, me explicó Leonard en nuestras sesiones de preparación, Dennis pasó 3 meses elaborando un lenguaje capaz de resistir cualquier impugnación. Consultó especialistas en planificación patrimonial, abogados constitucionalistas y psicólogos conductuales. Este testamento es a prueba de balas. Testimonios demoledores. La fase de pruebas reveló evidencias devastadoras contra Vera. Testigos relataron su comportamiento en el funeral. Tom Riley habló de sus ausencias durante la enfermedad de Dennis. Martha Ellis recordó años de observar sus prioridades materialistas. Incluso la señora Henderson, de la iglesia, testificó sobre comentarios inapropiados en la ceremonia. El difunto demostró plena capacidad mental durante toda su enfermedad, declaró el oncólogo de Dennis, el Dr. Peterson. Siguió tomando decisiones de negocios complejas hasta semanas antes de su muerte. Su función cognitiva jamás estuvo comprometida. El propio testimonio de Vera resultó desastroso. Bajo juramento, no pudo negar que me había desalojado el día del funeral. No supo justificar sus ausencias en las citas médicas. Lo peor, admitió haber gastado dinero de la herencia en honorarios legales antes de que el testamento fuera siquiera legalizado. Entonces, ¿accedió usted a las cuentas del patrimonio inmediatamente después de la muerte de su esposo?, preguntó Leonard en el contrainterrogatorio. Tenía cuentas que pagar, replicó Vera, perdiendo la compostura. Los gastos del funeral, consultas legales, incluyendo el anticipo para impugnar el testamento que asumí me daría todo. La objeción de Walsh fue aceptada, pero el daño ya estaba hecho. Vera había mostrado exactamente la actitud que Dennis había previsto y contra la cual me había protegido. La caída definitiva de Vera. A principios de mayo, incluso Margaret Walsh le recomendaba llegar a un acuerdo.
Esto no ha terminado, Horus, me dijo Vera tras otra moción fallida. Encontraré otra forma de pelear. Pero sus recursos se agotaban al mismo ritmo que sus opciones legales. El bufete costaba fortunas en anticipos, y los testigos expertos cobraban miles por día. Mientras tanto, los honorarios de Leonard estaban cubiertos por la herencia, dándonos un poder legal ilimitado. La audiencia final, el 15 de mayo, duró apenas media hora. La jueza Harrison ya tenía una decisión clara. Dennis había tenido plena capacidad mental, el testamento era válido y la cláusula condicional se había activado de forma incuestionable. El testador creó un documento legal que expresaba claramente sus intenciones respecto a la distribución de bienes, dictaminó la jueza. La cláusula de herencia condicional fue ejecutada correctamente cuando la esposa sobreviviente desalojó al padre del testador de la residencia familiar. Todas las impugnaciones quedan denegadas. Los costos se cargan a la peticionaria. El mazo golpeó y los hombros de Vera se desplomaron. 2 meses de guerra legal costosa terminaban exactamente como Dennis había anticipado, con ella perdiendo todo por sus propias decisiones. En el pasillo del tribunal, Leonard y yo observamos cómo Vera y su abogada se alejaban hacia los ascensores. Ella caminaba con la postura derrotada de quien finalmente comprende el precio de la crueldad. Su hijo fue extraordinario, dijo Leonard en voz baja. En 30 años de derecho sucesorio, nunca vi una planificación tan meticulosa. Dennis siempre terminaba lo que empezaba, respondí, recordando los aviones a escala que construimos juntos, los proyectos completados con precisión de ingeniero. Este fue su último proyecto, asegurar justicia con amor, protección con sabiduría y consecuencias a través de la elección. Ni la muerte pudo impedir que Dennis cuidara de quienes realmente le importaban. La justicia había prevalecido, no como venganza, sino como la simple verdad de que las acciones tienen consecuencias y el amor protege a quienes lo merecen. Regreso al hogar. El 1 de junio amaneció claro y cálido, uno de esos días en que Chicago anuncia que el verano por fin ha llegado. Me encontraba en la entrada de la mansión Grant, sosteniendo las mismas llaves que Dennis me había entregado 18 meses antes, cuando me mudé para cuidarlo. Esta vez, sin embargo, no era huésped ni inquilino. Estaba en casa. La cerradura giró suavemente, y la puerta se abrió hacia el pasillo donde, 2 meses y medio atrás, Vera me había bloqueado la entrada. Ahora la casa se sentía diferente. No porque hubiera cambiado físicamente, sino porque el amor y la justicia la habían recuperado del egoísmo y la crueldad. Vera se había mudado la semana anterior con una dignidad inesperada. Nuestra última conversación había sido breve, pero civilizada. «Ganaste, Horus», dijo mientras guardaba sus joyas en un estuche. «Pero Dennis no volverá». «Tienes razón», respondí. «Pero su amor y su sabiduría siguen aquí». Ella asintió despacio, quizá comprendiendo al fin que esto no había sido cuestión de ganar o perder, sino de consecuencias y carácter. Incluso la ayudé a cargar maletas hasta su coche, porque Dennis me había enseñado a tratar a las personas con dignidad, sin importar cómo me hubieran tratado ellas. La casa ahora se sentía en paz, llena de recuerdos de la infancia y los logros de Dennis, en lugar de la tensión de sus últimos meses. Conservé su despacho tal como lo dejó, y ahí estaba sentado cuando Tom Riley me llamó para hablar de nuestra primera reunión de negocios oficial. «Horus, sé que nunca pensaste en dirigir una empresa de tecnología», dijo Tom al teléfono. Pero Dennis dejó planes estratégicos detallados para los próximos 5 años. Con tu supervisión y mi gestión operativa, podemos construir algo digno de su visión. ¿Qué tenías en mente? Expansión hacia el software educativo. Dennis creía que la tecnología debía ayudar a la gente a aprender y crecer, no solo a organizar sus agendas. Podríamos crear plataformas de aprendizaje para estudiantes de ingeniería, quizá asociarnos con la Universidad Northwestern. La conversación se prolongó por 1 hora, repasando proyecciones de crecimiento, planes de contratación y las notas de Dennis sobre responsabilidad social corporativa. Mi hijo había construido más que una empresa. Había creado una plataforma para un cambio positivo. Como propietario mayoritario,
podía asegurarme de que las plataformas sirvieran a propósitos más grandes que la mera ganancia económica. Tom, quiero establecer algo más, dije al concluir nuestra llamada. El Fondo de Becas Conmemorativas Dennis Grant, becas completas para estudiantes de ingeniería de familias trabajadoras. Chicos con cerebro, pero sin recursos económicos. Dennis habría amado esa idea, respondió Tom con emoción contenida. Tras colgar, caminé por la casa, reencontrándome con habitaciones que guardaban décadas de historia familiar. En el taller que Dennis había construido para mi retiro encontré un modelo a medio terminar, un P-51 Mustang que habíamos empezado juntos en uno de sus días buenos. Me senté en el banco de trabajo y tomé los pequeños pinceles, pintando las alas del mismo púrpura brillante que Dennis había elegido para sus aviones de la infancia. Esa tarde, Marta Ellis me visitó con un cacerolazo, ese tipo de consuelo práctico que la verdadera familia ofrece en tiempos de transición. ¿Cómo te estás adaptando a todo esto?, preguntó, acomodándose en el sillón favorito de Dennis con una taza de té caliente. A veces me resulta abrumador, admití. El dinero, la empresa, la responsabilidad. Pero sigo escuchando la voz de Dennis diciéndome, úsalo bien, papá. Él planeó todo a la perfección, ¿no es así?, replicó Marta. Más que perfecto. Sabía que Vera revelaría su verdadera naturaleza y me protegió de ella. Incluso muriendo, se encargó de cuidar a su viejo padre. Marta sonrió con tristeza. Ese muchacho te amó más que a su propia vida. Más tarde esa noche, me senté en la oficina de Dennis revisando los documentos del fondo de becas que Leonard había preparado. El programa cubriría matrícula completa, gastos de vida y tutorías para 20 estudiantes cada año. En una década, habríamos ayudado a 200 jóvenes brillantes a alcanzar sus sueños. El teléfono sonó justo cuando estaba cerrando los archivos. En la pantalla apareció el nombre de la Universidad Northwestern. Señor Grant, soy la profesora Sarah Chen. Quería agradecerle personalmente por establecer el fondo conmemorativo. La primera beneficiaria es una joven del sur de la ciudad, cuyo padre trabaja en 3 empleos para sostener a la familia. Me recuerda tanto a Dennis, brillante, decidida y enfocada en usar la ingeniería para ayudar a la gente. Cuando la llamada terminó, me quedé en silencio, mientras el atardecer cubría la oficina. Mis ojos se posaron en la fotografía de Dennis sobre el escritorio. Con 22 años, estaba lleno de sueños sobre cómo cambiar el mundo a través de la tecnología. Ahora, incluso después de su muerte, estaba haciendo esos sueños realidad para otros. Afuera, Epstein se sumía en la tranquila noche. La casa ya no se sentía vacía por la pérdida, sino viva con un propósito. El amor de Dennis no solo había creado justicia, sino también esperanza para el futuro. Su crueldad había sido transformada en oportunidades para jóvenes que lo merecían. Tomé el pequeño modelo del P-51 Mustang y pinté una franja púrpura más en su ala. Algunas tradiciones valía la pena continuarlas, algunos amores valía la pena honrarlos y algunas justicias valía la pena esperar para verlas cumplirse. Dennis había tenido razón en todo, como siempre. El amor protege, la sabiduría prevalece, y a veces, si planeas con suficiente cuidado, puedes seguir cuidando de quienes amas, incluso después de haberte ido. El viejo taller zumbaba suavemente a mi alrededor mientras trabajaba, y casi pude escuchar la voz de mi hijo. Se ve bien, papá. Pero quizá deberías probar con un poco más de púrpura en la cola. Si esta historia te conmovió, dale un me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por vernos.